En aflicción temporal estamos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, tribulación terrenal completamente dominada por mi Padre Celestial. Boker Tov, Shabbat Shalom. Es un placer el poder compartir con ustedes una vez más otra entrega sobre lo que es las obras de la carne. Y nos vamos a concentrar en una sola manifestación de las obras de la carne que se encuentra en Gálatas 5:20 y concluiremos con el 21. Eh, y vamos a hablar de la palabra hechicerías, que es como se ha traducido en las Biblias que normalmente tienen, pero el término griego es farmaquía, como les dije la semana pasada. Entonces creo que es necesario ampliar un poquito el concepto para que no hayan malos entendidos y que podamos aprender un poquito mejor de lo que es esta manifestación de la obra de la carne y a la misma vez cómo nos afecta a nosotros hoy en día y cómo deberíamos actuar. Entonces, como ya hablamos la semana pasada y definimos el término farmaquía, vamos a comenzar con algunas búsquedas de algunos artículos que directamente no tienen que ver con las explicaciones bíblicas, pero son artículos históricos que se pueden encontrar en cualquier lugar. Les estoy poniendo los enlaces para que lo puedan ver, para que comencemos con la definición de lo que es el término farmaquía, que es lo que se ha traducido como hechicerías. Entonces, el término farmacia se deriva del griego farmaquía o farmacón, como vimos la semana pasada, una palabra que indica veneno o hechizo. No soy yo que lo estoy diciendo, es la definición del término de lo que verdaderamente significa la palabra farmaquía, que es lo mismo que el término farmacia. Decimos que farmaquía o farmacia significa veneno o hechizo. Su uso inició en el siglo IV antes de Cristo, tiempo en que Alcmeón de Crotona comenzó la distribución de la medicina de tipo racional al crear la teoría de la salud e ilustrar el dualismo del bien y del mal. Me llama mucho la atención la siguiente parte, que es tan real, pero que nosotros no nos damos cuenta. Y eh, está disponible en el enlace scis.es, que pueden buscarlo. El título es De brujas a farmacéuticas. Este artículo fue publicado en el 2021. Entonces leemos. En Aragón son famosas, entre otras, las brujas de Trasmoz, y en particular la tía Galga y su hija. Estas mujeres interesadas en fabricar pócimas no pudieron estudiar en la universidad hasta la segunda mitad del siglo XIX, y esto pudieron hacerlo pidiendo un permiso especial a las autoridades académicas. No fue hasta el 1975 que una mujer pudo tener una farmacia sin permiso de su padre o marido. A la fecha, el 70% de los farmacéuticos colegiados son mujeres. Mucho de ese conocimiento terapéutico de nuestras plantas prevalece. Sin embargo, la forma de aprovecharlo va más allá de una infusión. La tecnología farmacéutica ha avanzado considerablemente en el tiempo y el arte de la brujería se ha convertido en la ciencia de la farmacia. Vuelvo y les digo, esto no soy yo que lo estoy diciendo, es un artículo que pueden leer y que va de acorde con la definición exacta de lo que es el término que se usa en las Sagradas Escrituras como farmaquía. Hecate o farmaquis.
Esto lo podemos encontrar en salvanet.cl. Es un artículo bastante largo, por lo que he tomado algunos extractos, simplemente para forma de compartir y que entendamos el trasfondo histórico de lo que estamos hablando. Brujos, chamanes, hechiceros y curanderos fueron los primeros sanadores de la historia, y sus métodos incluían danzas para ahuyentar malos espíritus, preparación de pócimas y cruentas intervenciones. En la cultura egipcia, los tratados médicos y de farmacopea quedaron impresos en el papiro de Ebers en 1500 a.C., el cual identifica patologías oftálmicas, ginecológicas, del aparato digestivo, depresión y demencia, indicando nuez vómica, cáñamo, beleño y ajenjo, entre otros. Contaron con su propio dios farmacéutico, Anubis. Ustedes pueden buscar, cuando ustedes tengan tiempo, quién es este personaje que es muy famoso, de hecho en las películas también, pero es un personaje histórico de los dioses griegos, cuyo trabajo era supervisado por Thoth, dios de la sabiduría, escritura, música y creador de la medicina. Entonces, el dios farmacéutico es conocido como Anubis, entiéndase, el ídolo o el demonio o el dios pagano. Anubis es conocido como el dios farmacéutico, y el trabajo de él era supervisado por Thoth, que es, según ellos, los griegos, el dios de la sabiduría, la escritura, música y creador de la medicina. Según el farmacéutico de la Universidad de Salamanca, entiendas, en España, Luis Marcos Nogales, los griegos tenían un compendio de deidades. Oiga, no necesitamos que lo diga para saberlo, pero seguimos leyendo. Encontramos a Hecate o Farmaquis. Recuérdense, Hecates es un sinónimo de Farmaquis. Recuérdense que estamos hablando del término farmaquía, que es de donde viene Farmaquis. ¿Y quién era Farmaquis o Hecate? Diosa de la magia y experta en plantas medicinales. Apolo y Artemis. Ya hemos hablado de Apolo y Artemis varias veces. Con poderes curativos. Asclepius Esculapio. Si ustedes no saben quién es este personaje, busquen para que vean quién es Asclepius Esculapio, y se van a dar cuenta que es conocido como el padre de la farmacéutica, pero seguimos. Hijo de Apolo y Dios, médico por excelencia, que transmitió sus saberes a sus hijas, destacando a Igea. Esta Igea o Igea, vamos a ver ahora, personificación de la salud e higiene y panacea asociada con los remedios infalibles. Entonces, vamos a ver algo curioso de esta Igea o Igea. Ustedes van a ver la copa de Higia o Higia en español, que es la misma que Igea o Igea en griego. La copa de Higia es uno de los símbolos más conocidos internacionalmente de la profesión farmacéutica. Higia era la diosa griega de la sanidad. Se trata de una serpiente enroscada en una copa, cáliz o lavabo. Tanto la serpiente como el cáliz son símbolos que representan la naturaleza femenina y hacen alusión a la farmacéutica, aplicada por curanderas y chamanes a base de hierbas. La serpiente se asocia en la mitología a la mujer por su naturaleza cíclica y a la medicina por su capacidad de resucitar al cambiar la piel, según ellos. Simplemente estoy leyendo lo que dice el artículo para su información. Cáliz es un símbolo femenino por su calidad de contenedor de la vida, y a su vez la farmacéutica por ser contenedora del medicamento. Este es el signo, le pongo una imagen ahí para que tenga una mejor idea. La copa de Higia
se ha utilizado como un símbolo de la farmacéutica profesional al menos desde 1796, cuando se usó en una medalla jetón francés acuñada por la Sociedad Parisina de Farmacia. Entiendas, Sociedad Parisina es la Sociedad de Farmacia de París. Desde entonces ha sido adoptada por muchas asociaciones farmacéuticas de todo el mundo, pero tales como la Asociación Americana de Farmacéuticos, la Asociación Canadiense de Farmacéuticos, la Sociedad Farmacéutica de Australia, la Sociedad Farmacéutica de Pakistán y la Federación Internacional Farmacéutica. Todo eso pueden buscarlo en Wikipedia. Ahí tienen el link. Y le puse una imagen. Estas imágenes son encontradas en Wikipedia, tanto del jetón francés, que es la moneda francesa, que tiene el símbolo de que es usado por la diosa Higia, que es el símbolo de la farmacia o de el farmacéutico. Vamos a ver donde, según ellos o los farmacéuticos, registran las primeras farmacias del mundo occidental. Los farmacóporos que comercializaban plantas medicinales, los rizótomos que las recolectaban y los asclépides que suministraban remedios en los asclepiones. ¿Qué eran los asclepiones? Templos curativos consagrados a Asclepius Esculapio. ¿Quién es este? Deberían buscar quién es este Asclepius Esculapio para que tenga una mejor idea. Se los dejo de tarea. Todo se preparaba en los alipterión de los gimnasios y los dispensaba el gimnasiarca. Para algunos historiadores, las primeras farmacias del mundo occidental. En otras palabras, las primeras farmacias del mundo occidental, de acuerdo a la historia de la medicina o de la farmaquilla, eh, comenzó en los gimnasios y eran los gimnasios que lo distribuían. No solamente se distinguen medicamentos de uso interno, infusiones y de uso externo, pomadas, ungüentos, sino que también se incorpora una rudimentaria técnica terra sigillata, o mediante la cual se fabrican pastillas preparadas con una base de arcilla blanca y empastadas con sangre de cabra, según describe Dioscórides el 40 y el 90 después de Cristo en su libro de materia médica. Todo esto es encontrado en la historia de la farmaquía, historia de la farmacia y de la medicina. Continuamos. La separación, según ellos, de la medicina y de la farmaquía. Según ellos, porque en realidad no hay separación, pero seguimos. En un comienzo, la medicina griega se nutre del conocimiento mágico y vivencial de las culturas antiguas de Egipto y Mesopotamia, pero con el tiempo alcanza una visión naturalista y racionalista del cosmos y del hombre, situando a la enfermedad como un concepto alejado de la magia y supersticiones, dándole un tratamiento científico a su sanación. En otras palabras, la medicina como tal, según ellos la conocen, es situada en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Entonces, lo que hacen más adelante es que comienzan a hacer una división y ya no ven las enfermedades como algo religioso, entiéndase, eh, como algo mágico o como poderes malignos o demonios que crean dichas enfermedades, y lo que hacen es que lo alejan directamente de lo que es la magia según ellos, pero no es real. Lo alejan de la magia y las supersticiones y comienzan a tratarlo como en forma científica. Con Hipócrates de Cos en el 460 al 370 a.C., la medicina logró separarse de las especulaciones filosóficas y supersticiones religiosas, según ellos. Bueno, en realidad sí lo logró porque
Es tanto así que hoy en día no entendemos el trasfondo ni de dónde viene todo, pero por eso estamos compartiendo el artículo y que pueden encontrarlo, ese artículo en la rama de la medicina y la rama de la farmaquía, proclamándose que ninguna patología provenía de una causa sobrenatural. Entiéndase, lo que proclamaron fue que ninguna enfermedad, según ellos, venía de nada sobrenatural. O sea, no tenía que ver con demonios, no tenía que ver con nada de superstición. ¿Eh? En su teoría humoral, postulaba la presencia de cuatro líquidos clave en el organismo, cuyos desequilibrios alteraban el bienestar físico y mental. Está bilis negra, bilis amarilla, la flema y sangre, asociados al vaso, hígado, vesícula biliar, cerebro, pulmón y corazón respectivamente. Era la representación de los elementos básicos que se creía regían la existencia, que era tierra, aire, fuego y agua. Escuchen bien, analicen bien. Cómo en realidad fue que lograron alejar la mentalidad humana de la verdad, creando o sacando, según ellos, lo que es la farmaquía o la farmacia o la medicina de la causa real eh, o el origen de lo que verdaderamente lo causa y lo convierten en una ciencia. Continuamos. La farmacia como ciencia. En el Renacimiento, la farmacia recibe un importante impulso gracias al médico y astrólogo suizo Paracelso, que es en 1493-1541, y establece el concepto de iatroquimia, defendiendo la química como terapia. Esto es, en ese tiempo cuando comienzan a usar o a incorporar la química o los elementos químicos para la terapia del ser humano. El farmacéutico, entiéndase que era un farmacéutico, o sea, un farma que es, ¿no? Ve reconocida su labor, realiza estudios propios que son examinados por el Tribunal del Protomedicato y profundiza en la farmacia como ciencia, realizando todo tipo de estudios y publicaciones. Aparece la primera farmacopea en 1498, que era el recetario florentino. Las farmacias se enriquecen con nuevas materias primas surgidas de la química y traídas de América, donde eran usadas por incas, mayas y aztecas, entiéndase, los indios o los indígenas. Destacan grandes boticarios como los botánicos alemanes Basilius Bessler, Jacob Dietrich y Joachim Araya, quien sintetizó el éter. Actualmente, la farmacología juega un papel trascendental en la búsqueda de medicamentos que garanticen la salud de las personas mediante terapias innovadoras que entreguen alternativas eficientes, seguras y de calidad. Es una disciplina moderna y en constante evolución y dependiente, llena de desafíos y aliada milenaria de la medicina. Esto es distanciando la farmacia de la medicina, pero van punto de la mano. Entonces, ¿por qué les estoy compartiendo estos artículos? Es para que puedan buscar la historia verdaderamente y puedan entender qué es lo que en la Sagrada Escritura dice y por qué Pablo en el libro de Gálatas, en su capítulo 5 usa el término farmaquía como uno de las obras de la carne, como estuvimos hablando la semana pasada. Por eso estamos profundizando un poquito más para que quedemos claro el trasfondo histórico que le da en el mundo hasta donde hemos llegado hasta hoy. Y vamos entonces ahora a ver la parte bíblica. Recuérdense que según el trasfondo histórico que hemos visto, que dicen los farmacéuticos,
ellos lo sitúan en la parte de Antiguo Egipto, Mesopotamia. Entonces, vamos a ver primero cómo se relaciona el término o la traducción que se ha encontrado en las Sagradas Escrituras como hechicerías a la realidad de lo que es la farmaquía. Cuando buscamos en el Nuevo Testamento, encontramos el término farmaquía. Se van a dar cuenta, si buscan en la concordancia Strong, que le alude a versículos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer los versículos del Antiguo Testamento que son los que dan el origen del término farmaquía. Lógico, en el Antiguo Testamento se encuentra el término en hebreo y en el Nuevo Testamento el mismo término se usa en griego. Entonces vamos a ver en el libro de Shemot, que es Éxodo, su capítulo 7 versículo 11. Encantadores y magos. Entonces llamó también Paro, que es el faraón, sabios y encantadores. E hicieron también lo mismo los magos de Misraim con sus encantamientos. Entonces veamos el trasfondo. Eso es cuando Moshe o Moisés va a Misraim, que es Egipto, y va delante del Paro, faraón, para darle el mensaje de Yahuwah Elohim, diciéndole que deje ir a su pueblo. Él se niega, entonces en uno de los milagros, el faraón lo que hace es que llama a sus encantadores. El término encantadores en ese versículo es el término que vamos a prestarle atención. Vamos a ver el término magos también, porque me llama, es un poquito curioso, pero el término que vamos a prestarle más atención es el término encantadores, porque ese es el término real en hebreo que se usa en el Antiguo Testamento. El término es kashaf. Lo puede encontrar en la concordancia Strong en el H3784. ¿Qué significa encantadores en el término hebreo? Susurrar propiamente un hechizo, es decir, encantar o practicar magia, hechicero, usar bruja o arte de la magia, que en realidad es practicar brujería o hechicería. Utilizar la brujería, hechicero, hechicera. Recuérdense por qué el Nuevo Testamento nos manda estos versículos, nos manda porque se ha traducido como hechicería. Entonces, cuando está hablando de hechicería aquí, no es lo que tenemos tradicionalmente concebido en nuestras mentes. Lo que está usando el concepto bíblico de hechicería aquí es el término que conocemos hoy en día como farmaquía. Entonces, por eso es que nos manda a estos versículos que data desde el principio cuando Moshe está delante del faraón. Entonces, está el otro término que es magos. El mago es un hartón, que es en hebreo, que es H2748. ¿Por qué usamos el término hartón o hablamos del término mago? Porque en algún momento ustedes van a ver algunos versículos que se entrelazan o se confunden con encantadores. A veces se traducen iguales porque vienen de la misma raíz. Entonces, por eso es que son sinónimos entre sí. Pero, ¿qué es un hartón? Es un horocopista. Eh, ¿Y qué es un horocopista? Entiéndase, vamos a hablar en simple español. Una persona que lee los horóscopos. ¿Ok? Eh, Eso es lo que se entiende como magos, como dibujar líneas o círculos mágicos. O sea, mago, adivino, mago, que es lo que hoy en día conocemos como astrólogo, grabador, escritor, pero solo en el sentido derivado de alguien que posee conocimientos ocultos. Entonces, el término que se usa en Shemot o en Éxodo para magos es Hartón, de H2748, que significa un astrólogo, un horocopista. Y si vamos a la parte de la India,
le dicen otro nombre en muchos lugares, sí, le llaman como sacerdote, le llaman como palmista, que leen la mano, también leen las estrellas. Estos son los astrólogos, que son los magos que están en Israel. Entonces, continuamos. Adivinanzas igual a hechicerías. En Shemot, que es Éxodo capítulo 7 versículo 22. Continuamos. Y los magos de Misraim hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Paro se endureció y no los escuchó, como Yahuwah le había dicho. La palabra que usan aquí como magos es la que vimos hace poco, que es sinónimo de lo que eh, eh, usamos hoy en día como farmaquía. Entonces, el mago que vimos ahora en H2748. Y vamos a ver otros versículos que son versículos que concuerdan con lo mismo que estamos hablando de farmaquía. Solamente tienen que buscar la concordancia. En Shemot, Éxodo capítulo 8, versículo 18. Y los magos hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Recuérdense, estamos hablando cuando Moshe está en Misraim y está Yahuwah mandando las plagas porque el corazón del paro, del faraón, ha sido endurecido. Entonces, estos magos eran parte o encantadores, eran parte de la élite de Misraim. Y vamos a ver el próximo versículo que es en Yeshayahu o Isaías, capítulo 47, su versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, y en toda su perfección vendrán sobre ti por la multitud de tus adivinanzas y por la copia de tus muchos agüeros. La palabra que se usa como adivinanzas es la misma que se usa como hechicería, o sea, viene como sinónimo de hechicería. El hebreo es reshef, que es H3785 y que viene de H3784. Recuérdense que le dije hace poco que la concordancia de 3784 es la que usan como hechiceros o encantamientos. ¿Qué significa magia? ¿Qué significa hechicería? ¿Qué significa brujería? Así es como se conoce en el Antiguo Testamento. O sea, en hebreo, al pasar al Nuevo Testamento, el mismo término entonces se usa en griego. Recuérdense que en el Antiguo Testamento se usa el hebreo, en el Nuevo Testamento se usa el griego, entonces se usa en griego como farmaquía. Entonces, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento los versículos que hablan de farmaquía, donde vemos la manifestación de esta obra de la carne que viene desde el principio. Recuérdense que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, en las instancias donde Yahuwah manda sus plagas y los magos o hechiceros de Misraim o del Paro, Faraón, realizan sus encantamientos en el Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas 5:20. Tenemos un listado desde el versículo 19 hasta el versículo 20 de las obras de la carne que vimos la semana pasada, pero nos vamos a concentrar en una sola manifestación de estas obras de la carne, que es la que estamos tratando el día de hoy, que es hechicerías. Como les dije en la semana pasada, si buscan la concordancia Strong y ven el término hechicería, el término griego que se usa es farmaquía. Entiendo que lo hayan disfrazado y que lo hayan usado como hechicería porque en el Antiguo Testamento se usa la palabra hechicería. Lógico, porque en el Antiguo Testamento no existía el nombre que se usa en griego, farmaquía, sino que se usaba el shafar, que es en hebreo, que era el equivalente a las personas que hacían esas pócimas.
Entonces, por eso es, en el Nuevo Testamento, lo traducen como hechicería, pero el término real es farmaquía. Entonces, vamos a ver qué significa el término usado en Gálatas 5:20 y otros versículos en el Nuevo Testamento, que es farmaquía. ¿Farmaquía qué significa? Medicamento, farmacia. Lógico, es obvio, farmaquía, farmacia, ¿verdad? Es decir, por extensión, magia, literal o figurada, hechicería, brujería. Eso es en forma literal o figurada. La traducción real, como hablamos la semana pasada, de hechicerías o el término griego es farmaquía. Y lo que verdaderamente significa farmaquía es farmacia o medicamento. ¿Qué es? El uso o administración de drogas en una forma legal. Envenenamiento. No soy yo que lo estoy diciendo, es el significado de la palabra que ha usado Pablo en griego. Entonces, envenenamiento. ¿Por qué envenenamiento? Como les dije la semana pasada, recuérdense que esta es una manifestación de las obras de la carne, pero como les leí al principio en los artículos de la historia de la farmaquía, recuérdense que es una práctica donde tiene su propio Dios, Dios pagano, y donde viene todo el origen. Tanto así que el símbolo que se usa en las farmaquías, en las farmacias, es el símbolo de una diosa pagana. Entonces, no estamos hablando de cosas de Elohim. Y vamos a ver al final por qué necesitamos entender esto. Entonces, hechicería, artes mágicas, que a menudo se encuentran en conexión con la idolatría. Por supuesto, al final todo tiene que ver con la idolatría y son fomentadas por ella. Los engaños y seducciones de la idolatría. Esto es lo que significa la palabra farmaquía. Pero vamos a ver, ampliar un poquito más el término, porque eso ya lo dijimos la semana pasada. Simplemente estamos recapitulando. En Apocalipsis 9:21 encontramos el mismo término. Estos son los versículos en que se encuentra el mismo término en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 8 y 9 está hablando del juicio de las trompetas, cuando las trompetas suenan y cada una trae un juicio. Entonces, el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su idolatría, ni de sus hurtos. La palabra que se traduce como hechicerías es farmaquía. Pueden buscarlo en el griego original y se van a dar cuenta que es la misma palabra que estamos hablando. Entonces, de lo que está hablando en Apocalipsis, que no se arrepintieron de sus homicidios y de su farmaquía, ese es el término real. Y si nos movemos un poquito más, vamos a Apocalipsis 18:23, donde habla de la caída de Babilonia. Recuerden que Babilonia es Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. Recuérdense en la torre de Babel, cuando quisieron armar una torre que llegara, una cúspide que llegara a los cielos, Yahuwah los confundió los idiomas por primera vez. Antes de eso se hablaba el hebreo, que era el idioma de la creación, y siempre ha sido y será el idioma de la creación, aunque el hebreo de hoy en día es un poquito diferente. Babel es confusión, y como tal, lleva su nombre por todas las generaciones, y Babel sigue hoy en día igual que como estaba anteriormente. Lo único es que usa otros nombres, pero al final lleva su mismo significado, confusión, confundir. Entonces, por eso habla en Apocalipsis de la caída de Babilonia, o sea, la caída de Babel. ¿Y qué dice? Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entendamos, los mercaderes, los comerciantes, eran los grandes de la tierra, o sea, los poderosos, los más ricos de la tierra,
son los clientes de Babel, de confusión. ¿Pero por qué? Babel, ¿cómo engañó o cómo engaña a todas las naciones? Sigue engañándolo y va a hacerlo hasta el final de los tiempos. ¿Cómo? Por sus hechicerías. Pero ¿cuál es el término real? Es por sus farmaquía. Busquen el griego y se van a dar cuenta que el término que usa en Apocalipsis es farmaquía. Por lo tanto, podríamos parafrasearlo de la siguiente forma. Pues por tus medicamentos, pues por tus farmacias fueron engañadas todas las naciones. Recuérdense que Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras y estamos hablando en su capítulo 18 que está prácticamente al final, y la caída de Babel o Babilonia, como ustedes lo tienen, es prácticamente al final de eh, la raza humana. Entonces, continuamos. Farmacéutico o envenenador. Nos movemos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los pornos y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el largo que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, después hablamos de la palabra pornos. Por ahora nos concentramos en los hechiceros. Recuérdense que este es el capítulo 21. Ese es el final del libro de Apocalipsis. Por supuesto, el capítulo 22 habla de la Nueva Jerusalén, pero el capítulo 21 ya está dando la sentencia final, ¿sí? Sentenciando a los muertos a lo que van a la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Que los hechiceros, entiéndanse, el término hechicero que usa aquí es pharmakeps. Pharmakeps, que es de G 5432, o sea, G es griego 5432, que es el griego que se usa en el Nuevo Testamento, que viene del mismo término que estamos usando, farmaquía. Entonces, los, si lo podemos parafrasear, diríamos que los medicamentos o los eh, hacedores de medicamentos, las farmacias, eh, se unen a los homicidas, a los ponos, a los idólatras, a los mentirosos que tienen su parte ¿dónde? En el lago. ¿Cuál lago? El que arde con fuego y azufre, el que se conoce como el infierno. De modo tal que este es el destino final de los practicantes de la farmaquía. Lo está diciendo las escrituras. Vamos a leer cuál es la definición de pharmakeps. El que prepara o utiliza remedios mágicos. Hechicero, ¿qué es? Una droga, es decir, una poción que produce hechizos. Un farmacéutico o envenenador, es decir, por extensión, un mago hechicero. Y vuelvo y les digo, yo no soy que estoy definiendo esto. Es el diccionario que le define el término griego de esta forma. No soy yo. Que por ende es medicación, que es farmacia, que es una droga, es decir, una poción que produce hechizos, que viene farmacón. Recuérdense que al principio, cuando le decía el artículo, el origen de la palabra farmacia, le decía que venía de farmacón. También le decía que era lo mismo que le está diciendo aquí, que es envenenador. ¿Y cuál es la poción que produce hechizos? A veces nos olvidamos que estas pociones, simplemente lo que ha hecho la farmaquía es que, recuérdense la historia que estábamos leyendo al principio, que ha hecho esta práctica una forma común en la vida de las personas, de todos nosotros. Y en la conclusión vamos a hablar alguna cosa de ello. Entonces, seguimos. En Gálatas 5:21 es donde nos da el final, la conclusión para nosotros entender qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo.
Recuérdense que el término que hemos tratado, estamos tratando el día de hoy, es farmaquía, como una de las manifestaciones de las obras de la carne. Farmaquía es medicamento, farmacia. Ya hablamos desde el principio, entonces vamos a ver qué dice Gálatas 5:21. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Recuérdense que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis que nos dice que estas personas, o sea, los farmacéuticos o la farmaquía, tienen su parte en el lago de fuego. Entonces, Pablo nos dice al final del listado de las obras de la carne que los que practican, y vamos a entender qué es verdaderamente lo que Pablo nos dice para que lleguemos a una conclusión, para que no haya confusión. ¿Qué es practicar? Practicar viene del griego prazo. Irónicamente, prazo es el nombre del libro de los Hechos, porque es hechos, prácticas comunes. Entonces, ¿qué es prazo o practicar? Es un verbo primario que significa practicar. Excelente. Es decir, realizar repetidamente o habitualmente. Por implicación, ejecutar, lograr, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pablo? Que aquellos que realizan repetidamente en forma habitual, que ejecutan esta práctica como algo para ellos lograr un objetivo, de modo tal que logran hacerse, pero súper bueno en esta práctica, que se convierte en la sangre de ellos, que todo lo que respiran es farmaquía, que todo lo que respiran es medicamento, que todo lo que respiran es farmacia, y conozco personas así que hasta se inventan las enfermedades, porque están tan acostumbrados a esta práctica de la obra de la carne, que lamentándolo mucho, no piensan ni razonan. Pero recuérdense que esto no es para todo el mundo. No todo el mundo llega al razonamiento de las escrituras, porque las escrituras, Yahushua le dice a sus discípulos, y por eso le hablaba a las personas en parábola, que los misterios del reino son para los discípulos, o sea, para los seguidores de Yahushua, no son para todo el mundo. De modo tal que al final el mundo nos va a catalogar de locos porque no es para el entendimiento de ellos, ese es el ritmo de ellos. Es para el entendimiento de aquellos que son elegidos de Yahuwah Elohim. En conclusión, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿O qué es lo que dice Pablo en Gálatas 5:20 cuando dice que la farmaquía es una obra de la carne? ¿Qué es lo que dice? Que los que practican esta obra de la carne en forma habitual, de modo que solo piensan en estas prácticas, es todo lo que pasa por la mente, son los usuarios habituales de esta manifestación de las obras de la carne, los cuales tienen su parte en el lago de fuego, dijo Apocalipsis. Y Pablo te dice que no van a heredar el reino de Elohim. No soy yo que lo estoy diciendo, es las escrituras. En conclusión, aquí viene la interrogante. ¿Podemos usar medicamentos? Pues sí, ¿cómo no? Recuérdense que estamos hablando de las personas que todo lo que hacen, lo que respiran, lo que piensan, todo lo resuelven con los fármacos, con los químicos. Recuérdense que les dije, la definición es uso de droga. Todos estos medicamentos, y la farmacia se lo dicen, son drogas legalizadas. Y no es nada escondido. Ellos le dicen y le dicen cuáles son los efectos secundarios de toda ella. O leen las indicaciones. Todas le dicen cuáles son los efectos secundarios. Y si ustedes leen los efectos secundarios, son peores que lo que hace la droga.
Pero nada, así somos nosotros. Entonces, nosotros a veces, incluyéndome a mí, hablamos de los drogadictas, los que usan la marihuana, la cocaína, estas drogas, y nos quejamos de ello y los tildamos como lo peor de la sociedad. Y recuérdense que para una de estas personas salir de esta práctica, tienen que desintoxicarse completamente. Y aún así, al final de la vida, es un poquito difícil. Pero la sociedad está hoy en día, a nosotros nos han vuelto practicantes, usuarios recurrentes de todas esas drogas. De modo tal que nuestros cuerpos están completamente contaminados con todas estas químicas y esas drogas. Por lo tanto, que nosotros somos dependientes de la farmaquía, directa o indirectamente. Tanto así que si nos descuidamos, la parte o la práctica primordial es de convertir a toda persona en un paciente activo o recurrente de toda la medicina. Y le estoy hablando por experiencia propia. Lo que no debemos es hacer nuestra práctica cotidiana y siempre buscar la forma en medicinas naturales. Pero recuérdense, viene la parte más importante porque estamos hablando de las escrituras y es desde el Antiguo Testamento que te dice cuáles son estas personas que usan la farmaquía, que tienen la farmaquía. Y en el mismo Apocalipsis te dice que Babilonia ha usado la farmaquía para engañar a todas las naciones. Y lógico, todos estamos en eso, de modo tal que no, son pocos los que no usan la farmaquía de manera directa o indirecta. Somos dependientes directos. Nos vuelven vegetales, supuestamente para sanar, ¿no? Pero lo que hacen es que esta práctica de estos componentes químicos, esas drogas, que supuestamente son para sanar, lo que hace es que nos acortan el ciclo de la vida, porque es una práctica de la obra de la carne que no tiene parte en el reino de Yahuwah Elohim, que tiene su parte en el lago de fuego. Entonces, vamos a ver cuál es la contraparte. Lo que dice Santiago. En realidad, Santiago es Jacob o Jacob, pero vamos a leer en Santiago 5:13. ¿Qué es lo que dice? Recuérdense, son prácticas que ya no se hacen hoy en día, que se han olvidado. Es por la falta de fe, porque es que la costumbre, lo usual es lo que está erróneo es lo bueno, lo correcto. Y lo correcto es lo malo, lo erróneo. El papel se ha invertido completamente. Entonces, ya las prácticas correctas de las Sagradas Escrituras no se hacen como tal. Las personas recurren a las prácticas demoníacas, a las prácticas, a las obras de la carne, a la farmaquía, para todo, absolutamente todo. Y en ocasiones, bueno, en ocasiones, no, en la mayoría del tiempo, cuando no, se inventan y se hacen, sin darse cuenta que lamentándolo mucho están acortando su tiempo de vida. Pero vamos a leer, ¿qué es lo que dice Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Entonces, ¿cuál es el antídoto para los afligidos? Haga oración. Entonces, Santiago nos dice que el antídoto o la medicina o la cura para los afligidos es la oración. Recuerden, no sé si ustedes han repasado los videos, pero la enfermedad como tal no existía en la raza humana. La enfermedad vino después de la unión de los ángeles que transgredieron o violaron el mandato de Yahuwah con las mujeres y crearon una nueva raza conocida como los nefelinos, de los cuales fueron acabados y estos se convirtieron en lo que se llaman como demonio. Entonces, en los tiempos de Noé, los demonios comenzaron a enfermar la humanidad.
De ahí es que viene todo. Pero la historia lo que ha hecho es que ha alejado a la humanidad de la realidad y nos ha llevado a lo que se llama como la ciencia de la farmacéutica, de la medicina. Entonces, simplemente analice y busque los conceptos bíblicos, que nada de lo que le estoy diciendo es privado, es de dominio público. Las Sagradas Escrituras dice que nada es de interpretación privada, o sea, la interpretación es pública. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el antídoto para el afligido? El que se siente triste, el que está compungido por cualquier situación. ¿Cuál es? La oración. ¿Está alguno alegre? Excelente, pero ¿cuál es el antídoto para aquel que está alegre? Recuérdense que es un sentimiento, es un estado. Cante alabanzas. En otras palabras, sus alegrías son expresadas al cantar alabanza. Su aflicción es expresada al hacer oración. Así se cura. Entonces, aquí viene la parte que es la conclusión según el versículo bíblico. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuál es el antídoto que dice las Sagradas Escrituras? Llame a los ancianos de la eclesía. Eclesía es lo que ustedes conocen como iglesia, pero el término griego es un poco más amplio de lo que realmente lo han reducido hoy en día. Entonces, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos de la eclesía y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Adonai. O sea, ungiéndolo con aceite en el nombre de Yahusha, Adonai Yahusha. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es lo que va a hacer la oración de fe? Salvará al enfermo, pero recuérdense, la oración de fe, tanto del que hace la oración como del que recibe la oración. Y Adonai lo levantará, o sea, Adonai Yahusha lo va a levantar. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es un trago un poquito amargo para muchos, pero recuérdense una vez más, usted conoce su cuerpo mejor que cualquier otra persona. Con esto no le estoy diciendo que usted va a salir como un loco, como una loca por ahí, y va a dejar los medicamentos, las drogas que tiene toda su vida usando, que su cuerpo está completamente envenenado de la noche a la mañana. No, no sucede así. Y que conste, el 98% de la raza humana que padece de cualquier tipo de enfermedad. Y aún el que no padece, porque el que no padece lo hacen que padezca. Entonces, al final, ore por sabiduría y entendimiento de cómo va a ser la cosa. No se vuelva loco, no se vuelva loca. Y si usted sufre de la presión, no vaya a volverse loco y a dejar su pastilla de la noche a la mañana. Eso no funciona así. Y las medicinas naturales no son magia. La magia no es de Yahweh Elohim. Las medicinas naturales llevan mucho tiempo para poder actuar en el cuerpo, muchos meses. Recuérdense que las medicinas naturales deben contrarrestar los efectos de años y años de toda nuestra vida, de todos esos químicos. Por lo tanto, debe llevar un tiempo bastante largo para que nuestro cuerpo pueda desintoxicarse y que las medicinas naturales comiencen a hacer efecto. Mientras tanto, tenemos que seguir en los tratamientos que nos han dado de forma tal que nosotros sepamos cómo vamos a administrar nuestro cuerpo, alejándonos de la práctica de la farmaquía o de esa obra de la carne lo más que podamos. Entonces, esta es la conclusión de la obra de la carne, farmaquía. Recuérdense que los que practican en forma habitual esas cosas no heredarán.
reino de Yahuwah Elohim. Barak Yahuwah, Shabbat Shalom. En la aflicción temporal estamos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, tribulación terrenal, completamente dominada por mi Padre Celestial. En aflicción temporal estamos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,